voy a relatar unos pequeños datos jocosos de nuestra vida aquí en Almería, que mucha gente pues ya los tiene en el olvido. Y el amigo Alejandro me dijo que me pidió, mejor dicho, que de esta especie de recuerdos que tengo aquí, que leyera algo. No lo voy a leer exactamente porque yo aquí tengo unos datos y unas cosas que no tienen nada que ver con lo que quiero contar. Bien, voy a empezar por lo siguiente. Mi abuelo paterno era dependiente, hoy día se le llama auxiliar de farmacia, en aquellas épocas de él era mancebo de farmacia, en la de don José Romero Rivas, en el Paseo. Mi abuelo paterno, en aquellas fechas, al principio del siglo pasado, no mi abuelo, sino la vida de los farmacéuticos, era tan delicada, vamos a llamarla, que no podían cerrar durante toda la semana, no había descanso. Y escribió unos artículos en 3 separatas en el periódico El Día, que era un periódico reformista de aquí local, los días 21, 22 y 23 de abril del año 17, murió en el año 18 con la gripe él, pues poniendo los datos y los inconvenientes que se podían presentar para conseguir esos turnos. De ahí me vino, con mi padre ya en los años 40, pues conocer al que fue el jefe de mi abuelo, don José Romero Rivas, y el empleado que tenía allí, que era un señor que tenía un bigote, una figura semejante a la etiqueta que lleva el alimento Sloan. Y se conocían, ese señor allí, a los Chaveas, la familia, cuando los mandaban a algo a la farmacia, les decían: al del bigote, al del señor Sloan. Resulta que este señor del bigote, pues era el progenitor del padre Tapia, el padre de Conrada Tapia, esposa de Nicolás González. Y una noche que se puso mi nietecica mala, hace 5 o 6 años, pues tuve que ir a la farmacia de guardia, y eran ellos los que estaban de guardia, donde estuvo mi abuelo. Y allí pues ya conté mi odisea, y luego me encontré a Nicolás y a la esposa por la calle, y le dije lo que había pasado, y lo que le había contado al farmacéutico. Mira por dónde Conrada se asombró, dice: ¿tu abuelo murió en el año 18? Digo, sí, pues cuando entró mi padre a trabajar, el bigote. Bueno, a consecuencia de eso, pues por esa zona, otra cosa ya de mi vida, por el año 50, pues venían las vocalistas al Colón, que muchos de ustedes lo recordarán. Entrando al Colón a la mano derecha estaba el escenario, que tenía 1,5 metros, cosas así de altura, sobre el resto del suelo, que estaba un poco más alto que lo que daba a la calle. Y a la izquierda había un sofá, un sillón todo corrido hasta el fondo, que era una delicia sentarse allí. Bueno, pues cuando nos juntábamos los 18 o 20 añeros, estábamos estudiando juntos, y teníamos, para poder hacer frente a un gastillo, pues nos íbamos muy tempranico y nos sentábamos muy cerca del escenario para ver bien el espectáculo. Luego con un café nos íbamos cada uno a nuestra casa. Uno de los compañeros que venía, que era hermano de un cargo en Abasto, tenía la costumbre de al camarero decirle: cuando pueda usted me trae usted un vasico de agua con un azucarillo y una cucharilla. Y eso era lo que tomaba ese y nosotros el café. Algunas veces, que aquí lo tengo relatado, pues no había. Y entonces los que podían, en la acera de enfrente al Colón, estaban obras públicas. Y ahí había unos bancos que los que podían pillaban un sitio, porque los visillos del Colón no llegaban hasta arriba y ver el espectáculo. Cuando llegaban los municipales o la policía armada en aquella época, pues había que dejar el gallinero. Esos son hechos jocosos, que los tengo aquí plasmados, y que sí alegran un poco la vida. Otro era don Joaquín Cumella, que fue director del Banesto. Conocerían ustedes que este señor tenía un depósito de agua de Arao en la calle Zaragoza. Tenían un burriquillo muy flamenco que salía con las forjas a repartir el agua.
Y arriba, donde hoy está, me parece que es Carrefour, donde estuvo Simago, donde estaba Gervasio, cuando venían las bestias o los carritos de la cercanía, de la gente que vivía cercana en Almería o de los pueblos, pues ataban las bestias allí en el arbolito, en los bancos que había allí. Y el burriquillo, cuando salía al paseo, si había alguna burriquilla por allí arriba, liaba una descomunal, tirando las alforjas, pegando voces y salía a disparar para arriba. Y en fin, así como esas, pues tengo muchas anécdotas aquí contadas para que mis nietos el día de mañana y los que sigan, pues tengan alguna referencia de la historia de mi familia, lo mismo que de mi antepasado, porque también de mi bisabuelo, que era muy cachondo, hablando en plata, que era como le llamaban, pues no se le ocurrió una víspera de carnaval nada más que pillar ratones y meterlos en una caja de lata. Cuando estuvo el carnaval en toda su salsa, lo soltó ahí en medio del paseo y entonces lo detuvieron y lo tuvieron en el cuartelillo hasta el día siguiente. Este hombre murió en el año 18, tuvo que ser probablemente del siglo XIX esto hecho. Eso se enteró toda Almería y la mujer no quería cuentas con él. Este señor tenía una barba abundante, mucho pelo, y como no podía conseguir el retorno al hogar tranquilamente, no se le ocurrió otra cosa nada más que pelarse al cero y quitarse la barba, y cuando llegó a su casa no lo conocían ni los hijos. En fin, esto introduce un poco de alegría después de ciertos relatos de penas que hemos pasado todos, más grandes unos, menos grandes otros, y en fin. Otro hecho digno de relatar en Almería fue lo que ocurrió en el Teatro Cervantes, este teatro fue inaugurado en 1921, el arquitecto fue Rull. Pues en 1922, estando una almeriense que era la artista del programa que había, el exmarido, que era militar, César Verdugo, se subió al escenario con un revólver y al verlo la esposa, pues se valió de un muchacho que estaba allí, que era el que repartía los programas, que era Manolito, le decían, y se puso detrás Manolito. El exmarido le descerrajó 2 tiros y los mató a los 2, y él se pegó un tiro en la cabeza. Había un doctor entre el público, Gómez Campana, quiero recordar, que los atendió. El exmarido no murió, se quedó tuerto y fue condenado a 2 cadenas perpetuas, pero en 1931, ante la Amnistía General, salió libre a la calle. No sé lo que ocurría con este señor a partir de esas fechas de su libertad.